más desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. En el día de hoy estaremos viendo el desarrollo social, pero desde la perspectiva de Uriel Bronfeld Bergman y su teoría bioecológica, en el cual se parte del contexto como premisa fundamental para poder entender y comprender el desarrollo y cómo los distintos sistemas están entrelazándose e influyéndose mutuamente para completar el desarrollo del individuo. Cómo la psicología escolar aplica esta teoría en los ambientes educativos. Veamos en detalle. Vamos a ver en detalle entonces la teoría de este autor, Uriel Bronfeld Bergman. Él lo primero que plantea es un marco referencial que le permite identificar el conjunto de contextos sociales interactivos que van afectando el desarrollo del sujeto o del individuo. Por eso es que él señala que todos nosotros vivimos, aprendemos y nos estamos desarrollando dentro de un conjunto de sistemas que están acomodados y que van desde el grupo más primario, que es la familia, hasta la sociedad, pasando por el vecindario, las escuelas y todos esos contextos en los cuales se encuentra el sujeto en el cual se va desarrollando. Por lo tanto, en su modelo, más bien, o en su teoría, el aspecto biológico de este modelo reconoce que las personas incorporan su yo biológico al proceso de desarrollo, pero asimismo la parte biológica del modelo reconoce que los contextos sociales en los que nos vamos desarrollando, se va desarrollando el individuo, son ecosistemas porque interactúan constantemente e influyen unos en otros. O sea, cada uno de esos contextos que hemos señalado, que va desde la familia hasta la sociedad, todos están interactuando constantemente y todos son importantes para que el sujeto tenga un desarrollo adecuado. Y podríamos ilustrarlo con el ejemplo de un niño que es desafiante y el padre le pone un castigo, y a medida que él lo desafía va siendo más desafiante. Pero no solamente el niño desafía porque sí en el contexto familiar, sino que hay otros elementos que están interactuando para que este sujeto, o en este caso el niño, valga la redundancia, el niño se vuelva cada vez más desafiante. Esta teoría es bastante utilizada en la actualidad y permite que podamos tener un panorama bien detallado de lo que es el desarrollo del sujeto a partir de su propio contexto, o sea, el sujeto dentro de su realidad inmediata. Como hemos señalado anteriormente, en este modelo bioecológico, los elementos, o sea, los sistemas, los contextos más bien, se están interactuando uno con otro. Esta gráfica nos ilustra cómo el más que está más profundo es parte integral del que está más afuera, o sea, el microsistema del macrosistema. O sea, como les señalaba anteriormente, una especie como de muñeca rusa. Fíjense entonces, ¿qué ocurre en el microsistema? ¿Qué tenemos en el microsistema? ¿Qué podemos nosotros resaltar aquí? Primero, tenemos que observar que las actividades o las acciones que ocurren aquí y las relaciones inmediatas que tiene el individuo, ¿verdad? Se enfocan básicamente con la familia. La familia, en este caso, el papá, mamá y los hermanos y abuelos, si es de existir. Igualmente los amigos que están en la escuela, los profesores y las actividades de juego y las actividades propias que podemos encontrar en la escuela o en otro espacio donde se encuentren estos elementos, sí. Pero muy importante que hay que resaltar que en el microsistema las relaciones son recíprocas, o sea, fluyen en ambas direcciones, en dos direcciones. El padre afecta al niño y el niño está afectando al padre. Entonces, observe que más afuera entonces tenemos nosotros el mesosistema. Y aquí nosotros vamos a encontrar todo el conjunto de actividades, ¿verdad? E interacciones que están relacionadas con todos los elementos del microsistema. O sea, ¿cuáles son los elementos del microsistema? Bueno, lo que señalamos anteriormente, la familia, ¿verdad? Que está interactuando entre sí, que está interactuando a la vez con los profesores. Y una vez más, las relaciones son recíprocas. O sea, el profesor está influenciando en el padre y el padre está influenciando en el profesor. Y en consecuencia, esta interacción va a afectar al niño porque de alguna manera el padre le da sugerencia al profesor
pero el profesor también le da sugerencia al padre de cómo tiene que ser la interacción y ayudarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el hogar. O sea, fíjense que se fluyen de manera mutua. Saliéndose más afuera, en esta especie, en este círculo que tenemos aquí en esta gráfica, nos vamos a encontrar entonces con el ecosistema. Esto va a incluir todos los ambientes sociales que afectan al niño. Oigan bien, todos los ambientes sociales que afectan al niño, aun cuando los mismos, o sea, cuando tales ambientes sociales, y esto es importante que quede claro, o sea, aun cuando estos aspectos sociales no están interactuando directamente con el niño, o sea, no tienen una interacción de manera directa con el niño. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, fíjense. Aquí tenemos las relaciones de los profesores con los administradores o los directores de las escuelas, o sea, y el personal de apoyo, igualmente con el consejo directivo de las escuelas, con los propios padres, con los recursos de la comunidad, ¿verdad? O sea, y también con el acceso que se tenga o no a la salud. Y algo importante, la afiliación religiosa que tenga la familia juega un papel importante también aquí en el ecosistema, porque todos estos elementos no están interactuando de manera directamente con el niño, pero sí con el padre, y a su vez están afectando al niño, porque recuerden que no podemos sacar al sujeto del contexto en este proceso. Más adelante entonces tenemos el último elemento, que sería entonces igualmente importante que lo anterior, el macrosistema, que es la sociedad en términos general, ¿verdad? Con sus valores, sus leyes, sus costumbres y sus tradiciones. O sea, piense en cualquier actividad que va más allá, por ejemplo, las celebraciones navideñas o las celebraciones de Semana Santa, en el caso de nosotros. Piense asimismo que el sistema bioecológico, en el sistema bioecológico, estos elementos, recuerden que están interactuando de manera concomitante, o sea, uno conjuntamente con el otro y no están de manera aislada. Bien, hemos señalado mucho, hemos mencionado bastante esto del contexto, pero más bien, ¿qué es el contexto? El contexto son las circunstancias y situaciones que están de manera interna y externa a la vez. Y claro está que están interactuando no solamente con el sujeto físico, sino también con los pensamientos. Pero también el pensamiento, los sentimientos y las conductas del individuo para dar forma entonces a su desarrollo social y en el caso de la escuela a su aprendizaje. O sea, no solamente es la interacción física, sino más bien cognitiva y en términos concretos, podríamos decir, esa interacción psicológica que es fundamental para el desarrollo del niño. ¿Cuáles son esos contextos a los cuales nosotros hemos hecho alusión y referencia? Aquí estamos dando una combinación de contexto, familia y escuela. Aquí vamos a ver el estilo de crianza como parte de la familia, el apego, el divorcio, las pandillas o la camarilla, las culturas de padres, de pares, las amistades, la agresión entre niños o entre iguales, o más bien entre los pares y los profesores. Cada uno de estos elementos son contextos que son parte del contexto y que nosotros hemos llamado contexto familia-escuela. En cuanto al contexto familiar, tenemos que destacar nosotros que indudablemente todo inicia donde inicia la vida, en el primer contexto. En este contexto se encuentra, es el útero de la madre. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente que la influencia de la familia se da desde ahí, desde que ya el sujeto ya es un producto, es un neonato, antes de ver luz en este mundo. O sea, que antes del nacimiento ya la familia está influenciando de alguna manera, o sea, está influenciando en el sujeto, o sea, en el contexto. Pero de manera biológica, podríamos decir en términos generales que la salud de la madre es parte esencial de ese contexto del útero en el cual se encuentra el sujeto. Por eso si la madre usa tabaco, usa drogas, si consume por ejemplo un tipo de droga como el alcohol, ¿verdad? Si la madre se somete a mucho estrés o está en un estado depresivo, si sus hábitos alimentarios
le llevan a un estado de nutrición, todo eso está influenciando en el sujeto. O sea, también el ambiente de salud mental que haya dentro de la familia está afectando al niño en ese primer contexto que se encuentra en la familia, y es más que en la familia, en la madre, pero la madre es parte de la familia. O sea que es el primer momento en el cual, el primer contexto en el cual se encuentra el desarrollo no solamente biológico de los niños, sino su desarrollo psicológico y social, porque esos elementos están interactuando con él. A través del tiempo, la organización familiar, o sea, cómo se organiza ese contexto en el cual se desarrolla el niño, ha cambiado, ha variado, porque tiene que ver con factores culturales micro, particulares de una comunidad, de una cultura, pero sobre todo en este momento, factores de orden globales. Por eso nosotros en las comunidades educativas, desde la psicología escolar, tenemos que comprender esto muy bien, que nos aporta la teoría de Uriet. Fíjense, en este momento hay que destacar que muchos niños son parte de familias reconstruidas, ¿verdad? Reconstruidas, y que tienen el manastro, tienen otros hermanos. O sea, papá se casa con un hombre, se casa con una mujer que ya tiene hijo, igualmente una mujer con un hombre que ya tiene hijo. Pero igualmente muchas veces esos niños viven en una especie de familia, lo que se ha denominado familias ensaladas o familias reconstruidas. O viven solamente con los abuelos, o con los tíos, o con los tíos casados, o los tíos solteros, me refiero masculino o femenino, en este caso, o solamente con mamá o solamente con papá. Y algunos niños viven con, como les señalaba, así de manera indistinta. En algunas culturas, ¿verdad? Como las culturas asiáticas, la cultura latinoamericana, la cultura africana, los niños podrían crecer entonces en familias extensas, o sea, papá, mamá, abuelo, tío, hijo. Entonces, al vivir en la misma casa con todo este conjunto de personas que van más allá de su familia primaria, eso tiene un efecto directo en su desarrollo, en su crecimiento, porque es un contexto mucho más, podríamos decir, mucho más complejo, mucho más heterogéneo, ¿verdad? Y va a tener efectos de alguna manera. Pero no importa la configuración que tenga la familia con la que, de la cual proviene el niño con la que usted trabaje como psicólogo escolar, usted tiene que comprenderlo y entenderlo. Y ver que van a variar entonces las respuestas conductuales que pueden dar el niño, y aparte de las respuestas conductuales, van a variar asimismo los procesos de aprendizaje se pudieran ver afectados en algunos casos. Entonces, entender esa organización familiar es muy importante para entender el desarrollo del sujeto desde el contexto escolar, pero también entender sobre todo lo más importante que hace una escuela, que es enseñar, y en consecuencia que el sujeto aprenda. Entonces, tenemos que tener bien claro la organización de la familia. Esa manera particular en que se crían los niños, en que se crían, en que los padres eligen cómo criar los hijos, le haya optado por llamar estilo de crianza, esa manera particular. Entonces, la forma en que lo hacen los padres, hay una especie como de acuerdo de la comunidad científica, y le hemos llamado entonces padres autoritarios o con autoridad, padres autoritativos, o con autoridad, padres autoritarios, padres permisivos, y los padres rechazantes, negligentes e indiferentes. Cada uno de estos estilos es parte del contexto de la familia, indudablemente, y juega un papel fundamental en el desarrollo social y en el desarrollo en términos general del niño, en términos no solamente lo psicológico, sino en términos de salud, y sobre todo en el ámbito escolar. Tiene un efecto directo para el aprendizaje, y los psicólogos escolares tienen que entender que algunas conductas que van a manifestar los niños en el entorno educativo es producto de un estilo de crianza muy particular que tienen los padres. Una observación importante que tenemos que hacer con respecto a los estilos de crianza es que
Esta clasificación que se señala, aparte de un estudio básico que hizo Dainet Bornin entre el 1991 y 1996. De ahí se han desprendido otras investigaciones y continúan reafirmando o confirmando o contradiciendo, pero en términos generales casi todo de manera empírica, confirman esta clasificación o estos estilos de crianza que se han planteado. La investigación original se hizo con unos 100 niños en edad de preescolar y básicamente con familias estadounidenses que pertenecían a clase media. Los investigadores que se basaron en estos hallazgos, los hallazgos de Dainet Burniet, identificaron los cuatro estilos de crianza que hemos señalado anteriormente y que lo asociaban con niveles altos o bajos de calidez y control. O sea, calidez, la forma afectiva, y el control que tenemos de las acciones que tienen los niños. En este primer caso tenemos entonces los padres autoritativos o con autoridad. Y en este caso, esto tiene un alto nivel de calidez y un alto nivel de control, ¿verdad? O sea, estos padres son capaces de poner límites claros a sus hijos. Ellos procuran que las reglas se cumplan y las expectativas que los niños tienen deben manifestar una conducta o un comportamiento maduro. Pero no obstante, ellos no dejan de ser cariñosos o cálidos con sus hijos. Lo saben escuchar. O sea, las inquietudes que tienen sus niños la escuchan, son capaces de explicarles las razones de por qué ellos ponen algunas restricciones, alguna normativa, permitiéndole también a su vez que puedan cuestionar alguna de las tomas de decisiones. O sea, por lo tanto, ellos más bien van hacia una especie como de democracia en este estilo de crianza, que algunos le llaman así estilo democrático. Más bien. Los castigos que imparten estos padres llamados autoritativos o con autoridad son menos estrictos, ¿verdad? No son tan estrictos, y más que castigarlos de manera estricta, ellos les ofrecen una guía de comportamiento. O sea, estos padres ayudan a sus hijos más que todo a pensar en las consecuencias de sus acciones. O sea, la procura en este estilo de crianza es que el niño adquiera conciencia desde la primera infancia de su conducta. O sea, toda conducta tiene una consecuencia, pero tiene que estar consciente de esa consecuencia, y podemos destacar que ellos de alguna manera están contribuyendo a un autoconcepto bastante claro al criar los niños con este estilo de crianza, o a sus hijos, los padres que adoptan el estilo autoritativo con autoridad, y que algunos también le llaman democrático. Por otro lado, tenemos entonces los padres autoritativos. Estos padres que son, fíjense bien, autoritarios, no autoritativos. No autoritativos eran los anteriores, que son también denominados democráticos. Autoritarios. Estos padres autoritarios tienen un bajo nivel de calidez, pero tienen un alto nivel de control. Fíjense, no son muy cariñosos, o sea, prácticamente algunos son nulos cariñosamente, pero procuran el control. O sea, lo que lo convierte en padres fríos y bastante controladores al momento de interactuar con sus hijos. Ellos tienen una expectativa de que sus hijos sean maduros, simplemente, y que hagan las cosas que ellos le dicen y punto. Fíjense, pero son bastante fríos. O sea, cuando decimos el punto, son estos padres que le dicen a los hijos: mira, tú tienes que hacer eso porque lo digo yo. O sea, sin ningún tipo de explicación de por qué tienen que hacer eso. O sea, tú quita eso de ahí, punto, ya, se acabó. Y no pregunto y no averiguo. Bueno, esos padres son autoritarios. O sea, estos padres entonces, claro, evidentemente, no hablan y no expresan muchas emociones. No hablan mucho acerca de las emociones de los hijos. Y algo importante, cuando ellos castigan de manera estricta, aunque claro está, sin abusar. Estos padres, al igual que los anteriores, no es que no aman a sus hijos, señores, sí lo aman, ¿verdad? Pero ellos tienen un problema, no demuestran tanto ese afecto, ese cariño, y lo demuestran más bien en ocasiones especiales. O sea, ellos se restringen al momento de expresar el afecto que tienen a sus hijos. En esta lista
no podrían faltar entonces estos padres que son, yo diría, este estilo de crianza. Hoy día, yo me voy a arriesgar, es tal vez uno de los más comunes, por no decir el más común, es el padre permisivo. El padre permisivo, fíjese, él es muy cariñoso, sí, muy afectivo, pero no establece control. Y es un gran problema que se manifiesta en la sociedad de hoy. Ellos son cariñosos, son muy estimulantes, y no hay pocas reglas. Hacer un PC de laissez-faire. Y las consecuencias pareciera que andan de vacaciones. Y la conciencia y tener una conciencia clara, insisto, y la redundancia de conciencia, en el comportamiento no es importante. Y eso indudablemente, los padres no pueden esperar entonces que los niños tengan un comportamiento maduro. O sea, ni lo esperan ni lo pueden esperar, porque ellos asumen la siguiente frase: simplemente son niños. Claro que son niños, no estamos diciendo que son adultos, jamás estamos diciendo que sean adultos, pero caramba, independientemente de que sean o no sean adultos, usted tiene que procurar de que el niño él tiene un cerebro y va pensando. Usted tiene que irlo formando. Usted no puede esperar que él sea adolescente para decir: ahora adolescente, ahora es adulto, ahora voy a educar. No, usted tiene que educarlo desde ese momento, desde ese instante. Y por último, tenemos entonces los padres rechazantes, o también denominados negligentes o indiferentes. Fíjense, estos padres, bueno, son rechazantes y son negligentes. Son bajos en el cariño y bajos en el control. O sea, es como si los niños no existieran. O sea, ellos, el desarrollo y el control de los niños no les es importante para ellos. Y por lo tanto, comunicarse con los niños le da, en un buen dominicano, par de tres, por no decirlo, ¿tú me entiendes? O sea, ellos no se preocupan por comunicarse con sus niños ni enseñarles nada. Entonces, pues, son padres, el niño está ahí, críate solo. Son esos niños que se crían con la pantalla, con la nana, con el televisor, con el celular hoy día, porque a temprana edad, bueno, el niño se cae, no se cae, y como aquí tenemos de la gráfica, que se va a caer indudablemente. O sea, no le importa. No, algo importante, no tiene ninguna validez. Yo digo que los padres anteriores, los padres laissez-faire, como diríamos, bueno, los padres negligentes, conjuntamente con los padres que asumen un estilo permisivo, de todos estilos, hoy día se llevan la corona, son los reyes de los estilos de crianza. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la sociedad de hoy, o sea, no tenemos que ir muy lejos, así es que se está criando, y esa es una realidad que está ahí y no podemos nosotros taparlo solo con un dedo. Hay que destacar que los padres autoritarios y autoritativos y permisivos, ambos aman a sus hijos, o sea, y ellos tratan de hacer lo mejor que pueden, por lo menos hacen algo. Simplemente tienen una forma distinta de ver las cosas y de cómo criar a sus hijos. De manera general, podríamos decir que estos tres estilos de crianza están relacionados con los sentimientos de cada uno de sus padres, de los padres que lo asumen, y la conducta de los hijos, ambas cosas a la vez. Ahora, desde luego que la permisividad, ¿verdad? En extremo se convierte en negligencia. Por eso hemos señalado que los permisivos y los negligentes, los estilos de crianza, son lo que llevan la corona. Los padres indulgentes, ¿verdad?, o negligentes cumplen cualquier capricho que quieran los hijos. O sea, esto simplemente para que ellos sean más felices. O sea, porque quizá esto sea mucho más fácil que ser un adulto que debe tomar decisiones desagradables frente a sus hijos. Entonces, los padres o los estilos de crianza indulgente o negligente, como el rechazante, ¿verdad?, e indiferente, pueden ser bastante dañinos para los niños. O sea, tenemos que procurar entenderlo, porque se han hecho investigaciones en países no latinoamericanos, y se han encontrado consecuencias no agradables para los niños, ¿verdad?
para los adultos en términos generales. Educaciones que deberían replicarse en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Para tener entonces una idea mucho más clara, porque no encontramos referentes sobre estos tipos de estilo de crianza. Vamos aquí a hacer alusión a la investigación de Colin, Macovit, Stenberg, Hetherington y Bortin del 2000. En esta investigación que hicieron estos académicos, ellos señalan que cuando 3.400 estudiantes estadounidenses de origen europeo de noveno o duodécimo grado describieron los estilos de sus padres, su estilo de crianza y la orientación de su grupo de pares, o sea, tanto el estilo de crianza como la orientación de sus amigos, ¿verdad? Especialmente las niñas que describieron a sus padres como indiferentes, eran más proclives a estar orientadas hacia los pares fiesteros y los drogadictos, que rechazaban los valores adultos. Estas niñas estaban inclinadas a interactuar con sujetos fiesteros y con sujetos que eran drogadictos, pero también rechazaban los valores que le proponían los adultos. Los varones con padres indulgentes tendían entonces a orientarse hacia culturas divertidas como las fiestas, ¿verdad? Las fiestas, más que cualquier otra cosa. En contraste, los adolescentes que describieron a sus progenitores como padres que asumían un estilo de crianza autoritativos o con autoridad, o sea, demandante, pero sensibles, racionales y democráticos, eran entonces más propensos a orientarse hacia los grupos equilibrados como lo que nos llaman los normales en las escuelas, las comunidades educativas, o también los más inteligentes, ¿verdad? Que recompensaban tanto las normas de los padres como la de sus padres. O sea, estos niños recompensaban tanto las normas de sus padres como las normas que tenían sus padres. O sea, la conducta que asumían los sujetos normales e inteligentes de alguna manera era un recompensante del estilo de crianza que tenían los padres, ¿verdad? De hecho, los adolescentes con padres autoritativos solían verse menos influenciados por la presión de grupo, ¿verdad? Para consumir drogas. Esto es importante. Para consumir drogas o cualquier tipo de droga, incluyendo el alcohol, especialmente cuando sus amigos también tenían padres con este estilo de crianza. O sea, observen que los dos estilos de crianzas últimos que hemos señalado, los indiferentes y los negligentes, este estilo de crianza van a generar entonces conductas en sus hijos que socialmente no son muy aceptadas, o sea, porque están más dados hacia el consumo de drogas, con sujetos que socialmente están censurados, los que consumen droga, los fiesteros, los que se tatuan y así por el estilo. Aquella conducta que la sociedad como tal no considera como buena, o sea, en un lenguaje llano, para que ustedes me puedan entender. Aquellas conductas que no se consideran dentro de las normas de cualquier sociedad en la cual nosotros nos encontramos, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, más que cualquier otra parte del mundo. O sea, este es un estudio bastante clásico, un estudio que ya podríamos decir que es clásico por el tiempo que hace, pero refleja aún la sociedad de hoy y los adolescentes con los cuales van a enfrentar los psicólogos escolares en su Continuando entonces con las investigaciones referentes a los estilos de crianza, tenemos aquí la combinación de la cultura y la crianza, estilo de crianza. Aquí tenemos entonces un primer resultado. Los resultados del estudio de Garner y Spence en el 2000, conjuntamente con el Gerard en 1995, resumido, o sea,
Señala que un estilo de crianza estricto y directivo, ¿verdad?, con reglas y consecuencias claras, combinado con altos niveles de calidez y apoyo, o sea, de cariño, de afecto y apoyo emocional, se relaciona con un mayor logro académico y una mayor madurez emocional en niños que viven en zonas urbanas pobres. Fíjense lo importante y las consecuencias que da un estilo de crianza directivo, más que todo, o sea, los dos primeros estilos de crianza, y que juegan un papel, podríamos decir, importante y significativo, y que los psicólogos escolares tienen que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos los resultados de la investigación de Land 1998 y la de Espera en el 2005. En resumen, si la combinamos, los resultados de estas investigaciones indican que una crianza autoritaria y controladora se relaciona con calificaciones más altas en el caso de estudiantes estadounidenses y en algunos estudiantes asiáticos. O sea, en estudiantes que vienen de poblaciones de ese tipo. No necesariamente esos resultados son similares en poblaciones latinoamericanas, en la cual nosotros encontramos, o hispanoparlantes. Pudiera que sí, pudiera funcionar, y tenemos colegas que sí, que sus padres eran así, y los resultados académicos están ahí, son académicos y son personas que han destacado en la sociedad, ¿verdad?, y sobre todo en el mundo académico. Por otro lado, tenemos resultados de la investigación de Land-Lewis 2005 y la de Nushi 2001. En resumen, los resultados nos plantean lo siguiente. Es probable que en las culturas que sienten mayor respeto por los ancianos y que tienen una filosofía más centrada en el grupo y no en el individuo, sería un error interpretar la demanda de obediencia de los padres como autoritaria. O sea, en este tipo de cultura no podemos decir que hay estilos autoritativos ni autoritarios, porque es normal que los padres, es propio de la cultura, ¿te entiendes? O sea, es propio de la cultura. Eso está hablando de culturas colectivistas, no en culturas, las culturas occidentales no son culturas colectivistas, sino más bien una cultura individualista, enfocada al individuo. Entonces tenemos el resultado de la investigación de Varela, Castañada, Galindo, Moreno y Salguero. Esta investigación es bastante reciente y es del 2019. Estamos hablando muy reciente. En Latinoamericana predomina entonces la autoridad, la implementación de una norma o la formación autónoma de la personalidad en la etapa de crianza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, que los padres autoritarios, ¿verdad?, y que incluyen la democracia autoritativa, son bastante común al momento de crianza, ¿verdad? Y sobre todo que ellos hacen que los hijos se apeguen a las normas, a las tradiciones, a esas normas que vienen dadas por la sociedad, pero normas también que son implantadas en la familia y también en la escuela. Por lo tanto, juega un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y le facilita de alguna manera el trabajo al psicólogo escolar, pero también le dan cierta autonomía en la personalidad, en el desarrollo de la personalidad de los hijos, y es bueno en el proceso de crianza porque de alguna manera estamos contribuyendo con esta forma de crianza a un autoconcepto bastante claro. Fíjense que los resultados de las investigaciones van privilegiando los resultados, los dos primeros estilos de crianza, el autoritativo y el autoritario. ¿Por qué? Porque implica una creación de conciencia al momento de criar al niño. O sea, es importante que entonces desde la psicología escolar nosotros podamos identificar en el trabajo diario del psicólogo escolar el estilo de crianza que tienen los padres de los hijos que ustedes tienen, y pueden hacer estudios muy focales, muy enfocados con aquellos niños que tienen conductas inadecuadas o no aprobadas dentro de la escuela, y aquellos niños que tienen conducta más sobresaliente, y podríamos contrastar estos resultados de alguna manera. Un elemento que podemos asociar y que se asocia con el estilo de crianza, fíjese que en la teoría que señalábamos en la primera investigación sobre los estilos de crianza, señalaba de la calidad, de la parte afectiva. ¿Y qué ocurre? Que aquí entra el apego, que no es más que ese vínculo emocional que
ese vínculo, esa unión emocional que crean las personas, ¿verdad? Entonces, y en el niño, bueno, entra de los primeros años de vida. Por eso hablamos que el primer apego se establece entre el niño y los padres. O sea, el primer apego, cuando vamos a hablar del apego, o entre la persona que lo está cuidando. ¿Y qué ocurre? Que de acuerdo con algunos investigadores como Thompson y Wright, en el 2003 ellos señalaban que la calidad de este vínculo o del apego de alguna manera tendría implicaciones para la formación del alcance o de las relaciones el alcance de algún logro a lo largo de la vida y de las relaciones que puedan tener los sujetos con otras personas, tanto en el proceso de formativo como luego con los aspectos ya de elección de pareja e inclusive en el trabajo. O sea que iría mucho más allá. Los niños entonces que forman los denominados, lo que se ha denominado, y la comunidad académica así lo ha aceptado, apego seguro, serían estos niños reciben mucho más consuelo cuando lo necesitan y sienten más confianza para explorar su mundo, porque se sienten el vínculo afectivo creado con el adulto es mucho más seguro, quizá porque saben que cuentan entonces con esa persona que lo va a proteger de alguna manera, y esa persona sería en este caso el cuidador, o que puede ser el padre o la madre, o simplemente una persona que se ha contratado. Los niños que fueron un apego entonces inseguro o desorganizado podrían mostrarse temerosos, tristes, ansiosos y además aterrados y hasta rechazados y muchas veces enojados en sus interacciones con los cuidadores o con otra persona. Hay que señalar que ciertas investigaciones, sobre todo la hecha por Rosset, Pat y Narsen en el 2006, indican que los estilos de crianza suelen formar apegos inseguros, ¿verdad? Pero, como hemos señalado, hay muchos factores que influyen en los efectos de los estilos de crianza, no solamente esto, sino hay otros. O sea, podría, aunque estos autores lo dicen así, pero no en todos los casos se va a generar un apego inseguro. Pero es importante el tipo de apego y el tipo de apego que crean los niños para los psicólogos escolares. ¿Por qué? Y fíjense que es parte del contexto de la teoría que estamos viendo, del modelo bioecológico de Uriet, que no podemos, de Bromford-Perner, no podemos dejar de señalar. Y esto es parte del contexto familiar. O sea, está en el seno de la familia, el apego, esa relación, ese vínculo afectivo, ese entrelazamiento afectivo que se crea. Lo ideal es que sea bueno, porque va a tener consecuencias buenas en la formación del sujeto y positiva. Y es bueno que el psicólogo escolar en su análisis lo tenga bien presente, porque esto es parte del desarrollo del niño en su formación y su desarrollo social. No solamente el apego per se tiene consecuencia en la formación de un sujeto, en términos educativos, en términos del ambiente escolar, sino la calidad de ese apego. Las implicaciones son importantes no solamente para los padres, sino para los profesores. ¿En qué sentido? Bueno, en el preescolar, los niños, en este caso los alumnos, que han formado un apego seguro con los padres, son menos dependientes de su tutor, en este caso los profesores, y tienen una interacción con otros niños de manera mucho más adecuada, mucho más fluida, por así decir. El apego seguro también se ha relacionado con la manera positiva en que los niños expresan sus sentimientos. Y también, claro está, con las calificaciones que ellos tienen en los exámenes o en las pruebas que se le hagan, ¿verdad? Y igualmente las habilidades sociales, y esto es importante, manifestarían mayores habilidades sociales a lo largo de los años en el entorno escolar o en la comunidad educativa, incluso con tienen menores tasas de deserción, según las investigaciones que se han encontrado y que se han hecho aquí también en la República Dominicana y en otras latitudes. Igualmente las investigaciones famosas de Nash, Rorschach y Part. Esas son importantes. Es importante que un psicólogo escolar tome en cuenta la calidad del apego.
otro aspecto que se encuentra en el contexto de la familia es el divorcio. O sea, dentro de ese contexto de la familia, recuerden que estamos hablando de cómo el microsistema de la teoría de Uriet bioecológico, microsistema con el macrosistema, o sea, cómo están dentro de uno. Pero el microsistema juega un papel fundamental porque desde ahí que se van a dar las relaciones y las influencias en ese contexto entre los elementos que lo componen, pero a su vez esos elementos, los más adultos, traen elementos del exosistema, del mesosistema y del macrosistema y está afectando al niño. En este caso, el divorcio. Del divorcio se habla mucho y muchas veces en las comunidades educativas, cuando los alumnos manifiestan una conducta inadecuada o bajan en la tasa de calificaciones, entonces dicen, bueno, pero el producto, eso es porque los padres se llevan mal producto del divorcio. Realmente, ¿cómo influye esto? Bueno, el divorcio, como muchos de nosotros ya tenemos por sabido y por experiencia de alguna manera, está presente en cualquier familia, ¿verdad? La separación o el divorcio como tal constituye un evento estresante, no solamente para aquellos sujetos que se separan, sino también para los otros miembros de la familia. También, claro. Y no importa la circunstancia en que se produzca, siempre va a generar algún tipo de consecuencia, en menor o mayor grado. Quizá la separación real de los padres, ¿verdad?, esté precedida por muchos años de contradicciones y de conflictos en el seno del hogar. Y bueno, simplemente esto pudiera verse que surge de manera repentina, pero no, no es de manera repentina, incluyendo para los niños y los amigos de la familia. Ellos están conscientes que el hecho no ocurre de manera repentina. Parece que los 2 primeros años de vida, según las investigaciones que se han hecho, hasta el 2002, incluyendo el 2006, parece que los primeros años de vida, luego del divorcio de los padres, ¿verdad?, son el periodo más difícil tanto para los niños como para los niños. Digo, para los niños tanto del sexo masculino como del sexo femenino, ¿verdad? Entonces, durante este lazo de tiempo, los pequeños quizás tengan problemas, quizás es probable en la escuela, porque un grupo de niños no lo tiene, otros sí, inclusive hasta dejen de asistir. Tal vez, y aquí viene la probabilidad, ganen o pierdan una cantidad exagerada de peso, o por el contrario suban de peso. Tal vez pueden sufrir algún trastorno del sueño, o experimenten alguna otra dificultad o se vuelvan conflictivos. Pero el ajuste ante el divorcio es una cuestión individual. Fíjense, algunos niños responden con mayor responsabilidad, con mayor madurez, con más habilidades, ¿verdad? Otros, por el contrario, no. O sea, y por eso es que algunos estudios señalan que entre el 75 y el 80% de los niños pequeños de familias divorciadas, ¿verdad?, se adaptan y se ajustan razonablemente. Fíjense, estamos hablando de que entre el 75 y el 80% de los niños se van a adaptar a ese estadio. No estamos promoviendo que las personas se divorcien, pero lo que le estamos diciendo es que desde la psicología escolar los efectos no podemos generalizarlo. Hay efectos particulares. Algunos niños van a bajar en sus calificaciones, otros no van a bajar, otros se van a adaptar, otros no se van a adaptar, porque esto tiene que ver mucho con las diferencias individuales. O sea, cómo lo afecta a cada niño, a cada sujeto, e inclusive a aquellos que se divorcian, el divorcio. Para otros es una grande catástrofe, para otros es una felicidad. No podemos, decir, porque, o sea, no hay nada concluyente. Lo que sí podemos decir que los efectos son individuales, pero sí se tiene hasta ahora en los estudios que se han hecho respecto del divorcio y la escuela, que entre el 75 y el 80% de los niños se adaptan de manera adecuada a la escuela y continúan su escuela normal. O sea, y los resultados de aprendizaje no se ven alterados. Otros tantos sí, porque usted dirá, pero que en mi caso, sí, pero ese es su caso. No es el caso, no puede generalizarlo. ¿Me está entendiendo? Por favor. Bueno, fíjense, hemos señalado con el contexto de la familia, tenemos, tenemos los estilos de crianza, tenemos el apego, tenemos el divorcio, pero los pares, o sea, los iguales,
los niños con sus iguales, ¿verdad? En el contexto escolar. ¿Qué tenemos nosotros en el contexto escolar cuando hablamos de los padres, de los pares, ¿verdad? O de los iguales? Tenemos entonces algunos aspectos que tenemos que señalar, por ejemplo, las pandillas, la cultura de los iguales, las amistades, la agresión que ocurre entre ellos, ¿verdad? O los conflictos, los niños que son bravucones, la agresión relacional y aquellos niños que se vuelven víctimas yo mismo o que son victimizados por la escuela. Vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos en el contexto escolar, o sea, en el contexto escolar, cómo se da esta cultura, estas relaciones de los pares o de los iguales entre los niños y los adolescentes. Entre la conducta de los pares, ¿verdad? O iguales, tenemos las pandillas o camarillas o grupillos o grupos, ¿verdad? Como depende del contexto, la cultura o el modismo hablante en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, son importantes en el ámbito escolar. Lauren Stenberg, ¿verdad? Y los que la colaboraron en su investigación, ellos han estudiado en el papel que desempeñan los padres, los iguales y los contextos comunitarios, ¿verdad? En el rendimiento escolar. Identificaron grupos de iguales o de pares o camarillas, tales como la de los deportistas, los inteligentes, los populares y los drogadictos, que comparten conductas y actitudes similares, ¿verdad? Con base en su estudio, en este estudio de 3 años, en el que se encuestó a 20,000 estudiantes de 9 escuelas de nivel del bachillerato en Wisconsin y California, Stenberg descubrió que los pares o los iguales brindan incentivos para ciertas actividades y ridiculizan, claro está, otra, lo cual crea entonces una cultura escolar que afecta el comportamiento de los profesores, ¿verdad? Fíjense, uno de cada 5 alumnos que estudió Stenberg dijo que sus amigos se burlaban de las personas que trataban de tener éxito en la escuela. Cuando se le preguntó a qué camarilla le gustaría pertenecer, la respuesta de estos fueron, 5 veces más estudiantes dijeron que querían formar parte de los populares o a los deportistas, en comparación con los que respondieron que querían pertenecer a los inteligentes. 3 veces más estudiantes dijeron que preferían ser fiesteros o drogadictos que inteligentes. Y de todas las camarillas, los inteligentes se sentían a sí mismos menos satisfechos con lo que eran. Casi la mitad de ellos deseaban pertenecer a otra camarilla que no fueran esto. De acuerdo al resultado de este, fíjense, ¿qué ocurre? Que desde la psicología escolar tenemos que prestar atención a esto porque pareciera que es menos probable que podamos encontrar niños y adolescentes enfocados en mostrar resultados académicos muy favorables. Eso no es generalizado, claro está. Va a depender mucho de la cultura, de la comunidad en la cual nos encontremos. No podemos generalizar esto porque estamos hablando de una comunidad en particular. Pero sí, por ejemplo, en países latinoamericanos tenemos casos aislados, pero sí lo tenemos, de pandillas en las escuelas que inclusive han herido y han matado a iguales, o sea, alumnos, y han herido profesores. Y van con armas a la escuela. Tanto eso en Latinoamérica y en cualquier latitud del mundo, eso está ocurriendo. Los psicólogos escolares tienen que prever este tipo de conducta, hacer acciones preventivas para enfrentar este tipo de conducta y crear conciencia de que, por ejemplo, pertenecer a un equipo deportivo no es sinónimo de que vamos a hacer maldad ni vamos a maltratar a los demás. E incentivar entonces aquellos grupos culturales y aquellos grupos que van a producir ciudadanos más adecuados y que van a generar conductas más favorables para la sociedad, para ellos mismos y para sus familiares. La cultura es el conjunto de actitudes, de creencias, de valores que comparte un conjunto de personas o la mayoría de las personas de una comunidad, de un país,
y en este caso de un grupo. Aquí estamos hablando de los iguales. Los iguales han generado una cultura muy particular y la cultura se manifiesta de un pueblo, por ejemplo, en la gastronomía, en la vestimenta, en su música. En este caso, la cultura de los pares, de los iguales, ¿verdad? Que pertenecen a y que están regados por todas las escuelas en toda parte del mundo, los diferentes grupos de estudiantes, ¿verdad? Que poseen un conjunto de reglas, ¿verdad? Como vestirse, hablar, peinarse e interactuar con los demás. A esto le hemos llamado o se le ha denominado cultura de iguales, o sea, porque tienen un conjunto de cosas en común, como hemos señalado: hablar, peinarse, vestirse, ¿verdad? Y hasta tatuarse en algunos casos. Entonces, el grupo determina entonces cuáles actividades o cuáles conductas o qué tipo de música o qué otros estudiantes o qué otros sujetos son aceptados y no son aceptados. Estas culturas de iguales fomentan la conformidad. La conformidad con qué? Con las reglas, pero del grupo, no de la escuela, porque muy por el contrario, muchas veces estos sujetos van en contra de la cultura y de las reglas, pero de la normativa que establece la escuela. Cuando otros muchachos, ¿verdad?, del grupo utilizan, por ejemplo, un tipo de pantalón, ¿verdad?, un día cualquiera de la semana, entonces, ¿qué hace? Otro mismo lo puede confrontar o simplemente utilizarlo si es parte del grupo, ¿verdad? Y lo puede confrontar vamos a suponer que el sujeto es parte del grupo, ¿verdad? Y no se vistió como el grupo le ordenó. Entonces el grupo lo cuestiona y lo puede hasta expulsar y lo puede castigar. Son de las cosas que se han encontrado en los estudios que se han hecho referente a la cultura de los pares o iguales, que está segregada, está diseminada en todas las escuelas del mundo. Siempre vamos a encontrar este tipo de cultura. ¿Quién de nosotros, quién nos recuerda ese amigo de la infancia, pero sobre todo ese amigo en particular de la escuela? Yo recuerdo, por ejemplo, a Alvin, que estuvo conmigo en la escuela. Usted siempre va a recordar ese amigo. Hay un amigo que usted va a recordar siempre. Por lo tanto, tener amigos y hacer amistades en la escuela es muy importante. De los iguales y las amistades son importantes. Son más que importantes, podríamos decir que son fundamentales para los iguales, sobre todo en los años escolares. Entonces, cuando existe algún alejamiento, ¿verdad?, o una disputa, cuando se inician los rumores y se establecen pactos para aislar a algún niño, ¿verdad? Eso de alguna manera produce resultados que llegan a ser devastadores para aquel que se le produjo eso que hoy denominamos bullying, ¿verdad? O sea, porque fue aislado totalmente. Entonces, más allá de la consecuencia o del trauma, como dirían algunos, ¿verdad?, que ocurre de manera inmediata, ¿verdad?, por pertenecer o no pertenecer a un grupo en particular que esté lado, las relaciones con los iguales influye en la motivación y el rendimiento académico, y de alguna manera los estudiantes de una escuela en particular o de cualquier escuela, cualquier comunidad, de alguna manera van a procurar tener amistades. Esas amistades fuertes son importantes. Fíjense, en un estudio que se hizo con alumnos de sexto grado, ¿verdad?, que no tenían amigos, estos alumnos mostraron un rendimiento académico más bajo y un menor número de conductas sociales positivas, además de que se sentían emocionalmente más alterados, incluso 2 años después, que los estudiantes que tenían al menos un amigo. O sea, que es importante ese apoyo que se puede recibir, que se recibe. También son importantes las características de los amigos y la calidad de la amistad. Es muy importante. No solamente tenerlo y las consecuencias que implica, sino la característica de los amigos y sobre todo la calidad de los amigos. Tener relaciones de apoyo estable con amigos que son socialmente competentes, aquí hablamos entonces de la calidad y la característica, ¿verdad?, y maduros, ¿verdad?, ayuda al desarrollo social, en especial durante los momentos difíciles, como el divorcio que se pudiera producir o no, la muerte de un familiar, una mudanza o un hermano que llegue, o cualquier conducta que sea lesiva al sujeto.
Los niños entonces que sufren rechazo con otros iguales, ¿verdad? Pueden ver afectado su aprendizaje si no poseen ningún amigo. Pero si sufren algún amigo, simplemente ellos lo van a superar. Fíjense que le señalaba un profesor, contaba un colega de su hijo, y decía que su hijo es un poco como extraño, y el hijo le contestaba: mira papi, a mí nadie me va a hacer bullying, yo me sentiría mal si mi mejor amigo no me habla en el curso o no me habla en la escuela, pero después que los demás no me hablen, no me interesa. O sea, fíjense la importancia que tiene tener amistades en el contexto escolar para un desarrollo social sano, podríamos decir, y bueno, y para sobre todo obtener resultados de aprendizaje favorables para el niño. O sea, fomentar una amistad de calidad, ¿verdad? Y con características positivas en los niños es bueno. Es bueno porque genera resultados buenos. Todos necesitamos tener un amigo, y cuanto no más aquellos que están en un proceso formativo y sobre todo para su desarrollo social y emocional. Si hay una conducta que pudiéramos calificar de común en cualquier escuela del mundo, es las peleas entre los alumnos, y sobre todo la pelea entre los iguales, entre los que son del mismo curso. Es una problemática que a diario los psicólogos escolares, los maestros, los que dirigen, los adultos que están en la comunidad educativa tienen que enfrentar lo que hemos denominado agresión entre pares o entre iguales. Existen entonces varias formas de agresión. La más común de la agresión es la instrumental. Recuerden que en psicología, cuando hablamos de agresión, ahí tenemos dos grandes clasificaciones. Bueno, lo demás, luego la colérica o la hostil, ¿verdad? Y la instrumental. Pero la instrumental, ¿verdad? Tiene como finalidad obtener un objeto o privilegio, ¿verdad? O sea, aquí la intención no es necesariamente dañar al sujeto, ¿no? Porque no es una agresión calculada. Entonces, un niño empuja a otro niño, ¿verdad? Para quedar primero en la fila, ¿verdad? O arrebatar un libro a otro niño. Es una conducta instrumental. El objetivo es conseguir lo que se desea, ¿verdad? Y no dañar a la persona, aunque el daño podría ocurrir de cualquier manera. O sea, no es que no va a terminar dañado, pero es la intencionalidad. Entonces es importante que al momento de manejar el conflicto, el psicólogo escolar tenga presente el tipo de agresión, si una agresión instrumental o una agresión simplemente colérica o hostil, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la agresión hostil o colérica, ¿verdad? Lo que supone un causar daño, aquí un daño calculado, ¿verdad? De manera intencional, porque se calcula. La agresión hostil entonces puede ser agresión abierta con amenazas o ataques físicos, como el te voy a golpear. Bueno, no solamente lo dice, lo ejecuta. O agresión relacional, que implica las amenazas o el daño de las relaciones sociales, como en una expresión que diga, por ejemplo, nunca te volveré a hablar. Los niños entonces tienden a utilizar más la agresión abierta, en tanto que las niñas son más proclives a emplear la agresión relacional y no la abierta. Pero ambos casos son agresiones no instrumentales, agresiones que calificamos como agresión de tipo hostil. O sea, fíjense lo que está pasando ahí. No estamos hablando de una agresión tan simple, ¿verdad? Entonces, la agresión relacional, ¿verdad?, no debe confundirse con la agresión con la asertividad, ¿verdad? O sea, con la agresión con la asertividad, que implica la afirmación o el mantenimiento de un derecho legítimo. Es decir, está sentado en mi silla, eso no es agresión. Eso es que yo estoy diciendo, dame mi silla. O sea, el niño le está pidiendo la silla al otro niño, no le está agrediendo. Está simplemente exclamando o pidiendo un derecho, algo que le toca por derecho. Eso no es agresión. Muchas veces profesores y psicólogos escolares pueden perderse en eso. El niño está demostrando aquí asertividad. Empujar al invasor para que se caiga de la silla, entonces eso sí de agresividad. Porque si yo lo empujaste, eso es agresividad. Ahora, si el niño o la niña, en este caso, ¿verdad?, le está diciendo, no, mira,
dame la silla porque me pertenece. Sin importar el tono, estamos frente a un niño que está siendo hostil. ¿Qué pasa con muchos niños que son agresivos en la escuela? Bueno, que esa agresión es producto de lo que ellos han aprendido en la casa. Recuerden el modelamiento del cual habla Bandura en su teoría del aprendizaje social. Los niños aprenden por observación y por imitación. Pero también mucha agresión viene dada por los medios de comunicación. O sea, que puede ser por cualquier medio de comunicación, las redes sociales o la propia televisión. Y los profesores y psicólogos escolares tienen que recordarle que la mayoría de la gente por lo general no se comporta de la manera tan agresiva que ellos están viendo en la pantalla. También que los actos violentos que están mirando no son necesariamente reales, sino muchas veces que son actuados y son creados, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, con toda la tecnología de los efectos especiales. Y hay mejores formas para resolver los conflictos que ellos han observado en los medios de comunicación. O sea, el psicólogo escolar tiene que elaborar estrategias y el maestro para poder enfrentar esa conducta de agresión que se da entre iguales, entre niños en cualquier escuela del mundo. Tenemos y debemos de prestar atención a la agresión relacional en el ámbito educativo. En las escuelas, porque recuerden que las relaciones interpersonales son fundamentales para el desarrollo social, porque los sujetos viven en comunidades, viven en sociedad. Entonces es muy importante que se tenga esto bastante claro, cómo el desarrollo, la agresión relacional puede afectar el desarrollo social adecuado y cómo esto, explicado de la teoría de Uriet, Profesor Bernard, es importante en este contexto, en el contexto de las relaciones, en el contexto, sobre todo en el contexto de la escuela, como un elemento importante en la relación del modelo bioecológico, de esta teoría. Fíjense unos insultos, los chistes, la exclusión, o sea, excluir a un niño o burlarse, que nosotros le podemos llamar bullying hoy día, son formas de agresión relacional, en ocasiones llamado también agresión social, porque su objetivo consiste en dañar las relaciones interpersonales o sociales del sujeto. Después, bueno, de segundo o tercer grado, muchas veces las niñas suelen involucrarse más en este tipo de agresión, según las investigaciones que se han hecho hasta ahora, que los niños. Esto tal vez se deba, es probable, a que conforme las niñas se vuelven más conscientes de los estereotipos entre niños y niñas, o sea, de género, convierte su agresión abierta en ataques verbales y no físicos, ¿verdad? Este tipo de agresión podría ser aún mucho más dañina que la agresión física propiamente abierta directamente, tanto para la víctima como para el agresor. En ocasiones muchos profesores y otros estudiantes consideran a los agresores relacionales como más problemáticos que los agresores físicos. Bueno, ¿por qué se destaca aquí que pudiera ser mucho más dañino? Y en las investigaciones que se han hecho sujetos como Borger, como Krebs, como Casas, como Moorhead, ¿verdad? Porque están dañando lo psicológico, están dañando al yo del individuo, al individuo, la personalidad del individuo, el autoconcepto, la autoestima que pueda tener el individuo. Entonces recuperar la autoestima es mucho más complejo que un empujón que se le dé al niño. No quiere decir que el empujón es correcto, evidentemente no es correcto, pero podría dañarlo en una mayor magnitud. Entonces, la agresión relacional está presente desde el nivel preescolar. Los niños necesitan aprender cómo negociar sus relaciones sociales sin que esto lo lleve a una conducta agresiva o violenta en términos físicos. Es importante educarlos sobre las buenas relaciones interpersonales y cómo debemos de comunicarnos de manera adecuada para no dañar el autoconcepto y la autoestima del otro, porque de ahí viene que las agresiones relacionales son más perjudiciales que las relaciones de tipo físico. En todo esto, en el contexto escolar y en las conductas agresivas, tenemos el guapón, o dicho de otra manera, el bravucón. O sea, ese es un personaje
que nosotros en nuestros años escolares lo vivimos, o muchos de nosotros fuimos los bravucones o los guapones del curso, o de la comarca, o de la comunidad. O sea, los niños que manifiestan este tipo de conducta, ellos consideran que de alguna manera esa conducta violenta será recompensada y utilizan la conducta agresiva para obtener lo que desean. Son más proclives estos niños a creer que la venganza violenta es aceptable. O sea, ¿es correcto golpear a la gente cuando uno está enojado? Bueno, no es correcto. Pero es lo que han encontrado los estudios de algunos investigadores. Miren, fíjense, ayudar a los niños a manejar la agresión podría marcar una diferencia importante en su vida, porque estamos hablando de ciudadanos que estamos formando. Por ejemplo, en un estudio realizado en Filadelfia, ¿verdad?, se pidió a un grupo de profesores que calificara la agresión de los alumnos al responder nunca, en ocasiones o con frecuencia. Ante tal afirmación, tales afirmaciones como lástima a otro niño cuando está enojado, lastima a otro niño cuando está enojado, a los 8 años de edad, la agresión calificada por el profesor predecía los problemas de ajustes escolar en la adolescencia temprana y en el desempeño de largo plazo en la adultez del niño. O sea que de alguna manera eso tiene un efecto directo en la conducta del niño. Si nosotros podemos entonces a enseñarlo a ellos a que manejen sus diferencias de otra manera y a que sea menos agresivo, estamos formando mejores ciudadanos desde la escuela. Uno de los mejores métodos entonces para evitar problemas en la agresión posteriormente en la vida de un niño consiste en hacer una intervención temprana. Si no se interviene a tiempo, es probable que este niño guapón o bravucón siga para toda la vida. Por ejemplo, un estudio descubrió que los niños agresivos cuyos profesores les enseñaron estrategias para el manejo de conflictos se alejaron de un camino de agresión del camino de la agresión y la violencia. En República Dominicana, por señalar, desde el Ministerio de Educación y desde el Departamento de Orientación y Psicología se trabajan los mediadores de conflicto y se le enseñan a ellos, se enseñan a los psicólogos que le enseñan a ellos estrategias de mediación de conflicto. ¿Para qué? Para evitar este sujeto, este guapón, este bravucón, porque al fin y al cabo el bravucón, él se hace daño, pero también le hace daño a los demás. Entonces es importante que desde la escuela y desde la psicología escolar tengamos y asumamos estrategias importantes para prevenir que el sujeto se haga daño y esta figura que ha estado en la vida de todos nosotros. La contracara de una moneda, en este caso del guapón o bravucón, es la víctima. La víctima que puede hacerse víctima sí mismo, pero que también los demás lo hacen víctima, sobre todo a través de la estrategia de la burla o del bullying, ¿verdad?, que se utiliza hoy bastante día. Fíjense, en algunos estudios que se han hecho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se encontró, ¿verdad?, que el 10% de los niños se convierten en víctimas crónicas en las escuelas. Es decir, que ellos son ese punto constante, o ese rango constante de ataques físicos y verbales, o sea, y de bullying. Un tipo de víctima, ¿verdad?, suele poseer una baja, por lo general las víctimas tienen baja autoestima y tienden a sentirse nerviosos, solos e inseguros, ¿verdad? O sea, porque son blancos fáciles de lema. Y también se sienten infelices. Son propensos al llanto y el aislamiento. Al recibir un ataque, por lo general las víctimas no se defienden a sí mismas porque se han convertido en víctimas. O sea, es como una especie de defensión aprendida. Ellos están esperando el golpe. Es como dicen en algunas comunidades, dicen el zambá. O sea, esa cosa que utilizan los boxeadores para practicar. Es posible entonces que esas víctimas estén creyendo que se les rechaza porque tienen problemas de carácter que no son capaces de cambiar o de controlar, ni dudar de por qué entonces se sienten deprimidos y sin esperanza. O sea, ahí el psicólogo escolar tiene un gran trabajo. Hay un segundo grupo de víctimas
¿verdad? Que son los estudiantes demasiado sensibles y con un temperamento fuerte, ¿verdad? Entonces, quienes parecen generar entonces reacciones agresivas en sus compañeros de estudio. O sea, eh, miren qué ocurre, que este tipo de las víctimas tienen pocos amigos. En uno y otro tema, aquel que provoca, porque hay gente que provoca que lo victimicen, porque no tienen estrategia, no tienen forma de hablar de manera, pudiéramos decir, adecuada, decente. O sea, no son blandos al hablar, son agresivos al hablar. Entonces esos alumnos se convierten en víctimas. Pero hay víctimas crónicas, sujetos que la gente, que ellos están ahí como el centro, es como el que está en el medio que hay que darle. Entonces los psicólogos escolares tienen que procurar minimizar tanto el sujeto bravucón, pero también el sujeto que se hace víctima a sí mismo, o que procura ser víctima, o aquel sujeto que tiene esa autoestima tan baja, porque recuerden que una de las cosas que caracteriza a las víctimas es que su autoestima está en el piso y su autoconcepto. Entonces tienen que trabajar la psicología escolar en el contexto, tiene que trabajar en el contexto que le corresponde a estos sujetos para evitar que caigan en situaciones de víctima de manera constante, concomitante. ¿Estamos claros? En el contexto escolar, entonces, tenemos, aparte de los iguales, de los pares, tenemos entonces los profesores. Vimos el contexto familiar, pero ahora tenemos el contexto escolar. Otro elemento importante en el contexto escolar para el desarrollo adecuado de la teoría de Uriet bioecológica, ese contexto en la escuela. En que lo vemos, claro está, insisto, desde el microsistema hasta el macrosistema, pero en esos sistemas juegan un papel muy importante y sobre todo al momento de relacionarse con los padres. Los profesores son una clave importante en el desarrollo social de los niños, ¿verdad? Y de cualquier sujeto, porque de alguna manera está interactuando, es con el adulto que interactúa en la escuela y con el profesor. Los profesores son los principales adultos, insisto, en la vida de cualquier estudiante durante muchos años, ¿verdad? Y claro, porque es la persona con la cual dura mayor cantidad de horas interactuando durante una semana fuera del hogar y tienen las oportunidades para asumir entonces un papel significativo en el desarrollo personal y social de los alumnos. En muchos casos, los profesores son la mejor y la más cercana fuente de ayuda para cualquier alumno que enfrentan problemas emocionales e interpersonales. Muchas veces los estudiantes tienen una vida caótica e impredecible en su casa o en el hogar y necesitan entonces una estructura afectuosa y podemos decir predecible que esté en la comunidad educativa. Necesitan profesores que establezcan entonces límites claros, y esto es importante. O sea, no es que sea permisivo, no, ni que sea cariñoso, pero que le dé afecto como maestro, porque no puede tampoco sustituir el rol del padre, ¿verdad? Sino ayudar, más bien. Por eso los límites tienen que ser bastante claros y conscientes, ¿verdad? Y que tienen que ser bastante congruentes, ¿verdad? Los profesores tienen que hacer cumplir sus reglas con firmeza, pero no de manera punitiva, o sea, porque eso va a formar el carácter y va a ayudar a que el sujeto tenga otro concepto mucho más claro. Los alumnos tienen que respetar a los profesores, pero también el profesor tiene que respetar constantemente a los alumnos, ¿verdad? O sea, tiene que ser constante, no puede ser de manera aislada, ¿usted me entiende? Sino que ese respeto tiene que estar ahí de manera continua, de manera sistemática. ¿Usted me entiende? Porque si no es así, entonces habrá problemas. El hecho de que el profesor agrade o puede contrarrestar el efecto negativo de rechazo que tiene el alumno de los compañeros y de sus otros compañeros y muchas veces hasta de sus padres. Los alumnos muchos no tienen pocos amigos, pero consiguen compensarlo eso con los profesores, porque los profesores pueden de alguna manera ayudar en ese ajuste social, pueden lograr entonces también asimismo que aumente el rendimiento académico con esta estrategia. O sea, es bastante importante el papel que juegan los profesores en el contexto escolar
de manera al interactuar directamente con el niño o el adolescente, porque eso ayuda a un mejor desarrollo social. Y recuerde que en la teoría de Uriet, el profesor se encuentra en esos primeros niveles, esos tres primeros niveles de los sistemas, del microsistema hasta el macrosistema, con un papel importante en la formación y desarrollo adecuado del sujeto. En torno al maestro, igualmente tenemos que destacar lo siguiente, porque no es que solamente el maestro sirve de apoyo en el contexto educativo al alumno, sino también que tenemos que tener claro que los estudiantes pueden defender los intereses de los maestros, o sea, defienden el interés de dos maneras particulares. Por ejemplo, el interés académico, es decir, el establecimiento de expectativas elevadas pero razonables, y la ayuda para que el estudiante alcancen estas metas. O sea, el maestro defiende ese interés. Ese es el primer interés que tiene el maestro respecto al estudiante. El otro es el interés personal, o sea, ser paciente y respetuoso, tener sentido del humor, estar dispuesto a escuchar, mostrarse interesado entonces en los asuntos y problemas personales de los alumnos. Ese es el interés, los dos tipos de intereses fundamentales que tienen que defender los profesores frente a los alumnos. El interés académico es especialmente importante para los estudiantes, ¿verdad? Sobre todo con un alto rendimiento, pero para los estudiantes que no tienen ese privilegio, ¿verdad? Y que están en riesgo hasta de ser expulsados y son marginados. Ahí el profesor pone un mayor interés en lo personal, porque recuerden que estamos formando sujetos, estamos educando no solamente en términos científicos y académicos, sino también que tenemos que procurar la parte personal. Entonces, en términos general, fíjense, en la teoría de Bronfenbrenner, que se basa en el contexto, es una de las teorías más importantes que nos ayuda a entender el desarrollo social del sujeto en el contexto escolar y a entender todo el desarrollo de un individuo, porque no saca al individuo del contexto. Y fíjense que él toma en cuenta, ella señala, cómo los sistemas están interactuando, influyéndose mutuamente, y cómo cada uno de ellos es importante para el desarrollo correcto de un sujeto durante toda su vida. Hasta aquí hemos llegado desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. Yo espero que le hayas hecho de mucho provecho, que tomen sus notas, lo pueden detener, y aquellos que no se han unido a nosotros, bueno, que se unan. ¿Saben cómo hacerlo? Pues simplemente únanse y continúen viendo más contenido desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo.